cuando alguien necesite acceder porque no me llega el sonido de ese PDF. Bueno, vamos a ocuparnos hoy entonces de completar el capítulo que inició en su clase el profe Barros el lunes, el capítulo que abarca a lo que se llaman funciones algebraicas, ¿está bien? En particular, las que nos quedan por ver son las que se nombran como irracionales y homográficas. Sobre irracionales va a ser muy breve la revisión y lo que más nos va a interesar es ver las particularidades de las funciones que llamamos homográficas, ¿no? Las funciones irracionales las hemos estado utilizando. Uno podría decir que una función irracional se describe como una función donde aparece el signo de radicación con algún índice y en el interior de la radicación alguna función de las del tipo polinámica, es decir, aparece la variable comprometida con la radicación y en una expresión que además puede ser una expresión polinómica. Así que uno podría decir una expresión de una función irracional sería algo de este tipo, la raíz enésima, donde n es un número natural, de una expresión g de x, donde g de x es una función polinómica o racional. ¿Está bien? Algún ejemplo acerca de este tipo de funciones, por ejemplo, podría ser las más elementales como la raíz cuadrada de x, que las están compartiendo, la raíz con cualquier índice, en realidad par o impar, raíz cúbica de x, y podríamos extender a otro tipo de situaciones donde justamente lo que está dentro de la radicación es un polinomio, por ejemplo en este caso de grado 2, o una expresión inclusive que fuera un cociente de polinomio como una expresión racional. Estas son las que vamos a denominar función irracional. ¿Se entiende entonces qué es lo que vamos a nombrar como función irracional? ¿Sí? ¿Alguna que se les ocurra, que les parezca que pueda ser un ejemplo que podamos aportar a esta lista? Uno sobre raíz cuadrada de menos 1, es irracional. Raíz cuadrada, perdón, raíz cuadrada de menos 1 es irracional. Raíz cuadrada de menos 1. Ajá. ¿Tiene variable esa expresión, raíz cuadrada de menos 1? O de menos 2 a la x, de 2x. Menos. Raíz cuadrada de 2x o menos 2x, bien. Una expresión, bien, que abarque una raíz y que en el interior tenga una expresión que dependa de x. Muy bien, esa es un ejemplo de una función irracional. Bueno, ¿alguien más que quiera ofrecer otro ejemplo de función irracional? Profe, hay chicos esperando, me parece. Bueno. Bien. Muy bien. Seguimos. Bueno, no sé si alguien se quedó con ganas de compartir algún otro ejemplo de una función irracional que se le ocurra. Bueno, no parece. Bueno, nada más que podemos particularizar sobre este tipo de funciones es que habrá que tener en cuenta esta limitación, que en el caso de que el índice de la raíz sea un índice par, la consideración tendrá que ver con que la función que está adentro, el radicando que está adentro, tiene una limitación de que tienen que ser valores positivos, ¿está bien? Así que, por ejemplo, una función como esta, conocida por nosotros, la raíz de x, es una función que ya hemos visto, su dominio solo permite valores de x que sean mayores o iguales que 0. Recuerden que la raíz de 0 también está definida a 0. Así que como funciones, esta que es la más elemental de todas, tiene como dominio este conjunto, desde el 0 hasta el infinito, y recuerden que la imagen tiene que ver con los resultados posibles de esta raíz, y recuerden que los resultados de la raíz son solo valores positivos, ¿está bien? Así que el codominio, y en este caso la imagen de este tipo de funciones, también está descrito por el intervalo 0 e infinito. Esa salvedad, y es la gráfica que era la mitad de una parábola, es lo que ya conocemos.
¿Alguna sugerencia con respecto a este tipo de función? Bueno, otra en el mismo sentido, tan sencilla como esa, pero que en su interior, en la definición de la raíz, aparece una expresión como 1 menos x, habrá entonces que considerar que tiene un dominio tal que haga que el interior del radicando sea un valor positivo. ¿Está bien? En este caso, los valores de x que hacen que este interior de la raíz sea positivo van a ser los valores mayores o iguales que 1. ¿Está bien? Cuando uno dice, perdón, menores o iguales que 1. ¿Está bien? Cuando uno considera este extremo, el extremo 1, que estamos poniendo aquí para el dominio, y colocamos ese valor extremo de x aquí, 1 menos 1 nos da 0. ¿Está bien? Así que ahí ese valor de x es permitido. Pero si pensáramos en algún valor que no está incluido en este intervalo, por ejemplo el 1,5, y pusiéramos en lugar de x el valor de 1,5, el resultado de esta cuenta del radicando, 1 menos 1,5 sería 0,5, y sabemos que la raíz de un número, raíz cuadrada de un número negativo, no está definida. Así que eso explica por qué tenemos como una limitación en cuanto al dominio de definición de esta función, que va desde el menos infinito. Ah, miren, aquí tengo un error. Desde el menos infinito, debía haber escrito así. Aquí debe decir menos infinito. No sé si lo habían notado. Esta expresión tiene un error. Desde el menos infinito hasta el 1. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí. Sí. Bien, en cuanto a la imagen o los valores obtenibles como resultado de la raíz, también, entonces, la imagen son solo los valores positivos y este intervalo sí está bien escrito, es desde el 0 hasta el infinito. Bien, en cambio, cuando se trata de expresiones con raíces de índices impar, ya no hay esa restricción en el dominio, no hay ninguna limitación en la expresión que está adentro de la raíz, y decimos que funciones como esta, la más elemental de todas, la raíz cúbica de x, por la más emblemática de índice impar, es una función cuyo dominio está en el conjunto de los números reales y su imagen también. ¿Por qué es esto? Porque como resultado de la raíz cúbica, uno obtiene tanto valores positivos como valores negativos. ¿Está bien? Por ejemplo, miremos, si el valor de x fuera 1, pero que recuerden que la raíz cúbica de 1 es 1, entonces corresponde con este punto, x igual a 1 y igual a 1. ¿Está bien? Pensáramos en otros valores mayores, por ejemplo, 8, raíz cúbica de 8, para pensar en un valor fácil, la raíz cúbica de 8 sería el número 2, entonces uno ubicaría aquí el valor de 8 en x, y su imagen, su valor aquí, sería el número 2. ¿Sí? En cambio, cuando uno trabaja con valores negativos de x, es decir, por ejemplo, el valor de x menos 1, y busca qué número elevado al cubo me da menos 1, encuentra que el resultado de eso es el menos 1. ¿Sí? Eso explica este punto aquí, el menos 1, explica de alguna manera o ejemplifica por qué para los valores de x de la variable negativos, el resultado de la raíz cúbica es negativa. Por esto de la regla de los signos, claro, que ya todos conocemos por la regla de la positividad. Del mismo modo, si consideramos el valor de x igual a menos 2, que aquí no está incluido, el valor de menos 8, la raíz cúbica del menos 8 justamente sería el valor de menos 2. ¿Okay? Así que la imagen de esta función también puede dar tanto valores positivos como negativos, y su gráfica es como esta. ¿Notan aquí alguna semejanza o alguna simetría de esta gráfica con alguna de las funciones que ya hemos estado utilizando en las clases previas? Desde el lado positivo de las x se parece a la parábola de raíz de x. Sí, claro, se parece a la raíz de x, o sea, las raíces tendrían formas semejantes, al menos en la parte de las raíces positivas, sí, esa podría ser, pero hay otra función que hemos visto dentro de las potencias, de las más elementales, que quizás recuerden. X cubo. X al cubo. ¿Recuerdan cuál es la gráfica de X al cubo? Si la recuerdan, probablemente encuentren una simetría con esta, porque la gráfica
tiene en los valores positivos, la de x al cubo tiene algo, tiene algo parecido a la x al cuadrado, tiene esto, ¿sí? Esta forma parecida como dice la compañera x al cuadrado, pero para los negativos cambia la concavidad y tiene esta forma, ¿está bien? Claro, eso se debe a que estas dos funciones, la raíz cúbica de x y la función x al cubo, son funciones inversas, ¿está bien? Así que tienen esa simetría que el compañero está marcando, ¿está bien? Si uno trazara la línea 45 grados, que hemos mencionado como clave para la simetría de las funciones inversas, encontraríamos ese reflejo, ¿está bien? Muy bien. Bueno, eso es todo lo que vamos a revisar aquí sobre las funciones irracionales, ¿está bien? Vamos a adentrarnos ahora a las otras funciones que vamos a compartir, que tienen un nombre muy particular, holográficas, y que en realidad están definidas por esta expresión. Miren, las funciones holográficas son las que están descritas como el cociente de dos polinomios de grado 1, es decir, dos lineales, el cociente entre una expresión ax más b que está en el numerador, dividida otra expresión también lineal, cx más d, ¿está? Donde, por supuesto, los valores de a, b, c y d son valores reales, parámetros hasta aquí que tomarán algún valor para cada ejemplo, pero que en realidad uno dice que son valores que pertenecen a los reales. Una sola salvedad, una limitación importante que impone aquí, es que el valor de c, este es el coeficiente que acompaña a la expresión lineal del denominador, dice necesariamente debe ser distinto al 0. ¿Por qué esta recomendación de que c no puede ser 0, puede ser cualquier real menos el 0? Porque si c fuera 0, esto no aparecería, c por x no aparecería, y en realidad la función que estaría definida con una expresión así sería una lineal, porque al tener ax más b dividido solamente el valor de d, esa función es una función lineal. Y por supuesto, no está dentro de la clasificación que queremos compartir con ustedes. Bueno, sí hay una otra salvedad también que está descrita a veces con esta expresión, que es la que propone que tampoco es la función homográfica, la que es el cociente de dos expresiones lineales que sean múltiplos, ¿está bien? O sea, si la expresión de arriba fuera múltiplo de la expresión de abajo, esto tampoco sería una expresión lineal, perdón, no sería una función homográfica. Por ejemplo, si acá a valiera 2 y b valiera 1, y en el denominador fueran múltiplos, por ejemplo, fuera 4 y 2, el c valiera 4 y el d valiera 2, lo de arriba sería la mitad de lo de abajo, ¿está bien? O sea que esta división en realidad me daría un medio, ¿está bien? Entonces no sería una función homográfica. Perdón, estoy distraída porque me parece que el nombre que he colocado aquí no es correcto, no es holográfica, sino que es homográfica, ¿está bien? Eso me distrae. Bueno, esa explicación o esa salvedad también importante, que no tienen que ser múltiplos para que esto sea francamente una expresión de una función homográfica, está descrita por esto, ¿está bien? Es decir, el producto de los cruzados, este por este, menos este por este, tiene que ser distinto a 0, ¿eh? Esto solamente sería 0 si la de arriba o la de abajo fueran uno múltiplo del otro, ¿eh? Bueno, ¿queda claro entonces lo que es una función homográfica? Sí. Sí. Bueno, agreguemos entonces para este tipo de funciones descritas así como el cociente de dos lineales, ¿cuál les parece que será el dominio de una función como esta? ¿Hay alguna limitación en los valores de x? Que Tiene que ser de forma tal que cx más d sea distinto de 0. claro, es. Bien, muy bien. La única preocupación es un valor de x que anule el denominador, que esa es la expresión que están recordando. ¿Y cuántos valores de x pueden anular ese denominador así escrito de modo genérico? ¿1, 2, un montón? El que sea el opuesto de D.
El que sea el opuesto de D. Bueno, ahí estamos preguntando cuál es. Yo pregunto cuántos habrá. ¿Cuántos valores de X habrá que anulen el denominador? ¿1, 2, un montón? 1. 1. Uno. Bien, uno solo, muy bien. Porque como la expresión es lineal, sería con cuántas raíces tiene el denominador, y un denominador de orden, un polinomio de grado 1, tiene un solo valor donde se anula. Muy bien. En búsqueda de ese valor particular, podremos decir que ese valor, el que anula el denominador, es aquel en el que X toma el valor menos D sobre C. Fíjense, en ese intento que alguien hacía, si yo en vez de X pongo menos D sobre C, el valor de C de arriba más de abajo se me va y me queda menos D. Y ese efectivamente sería el valor que anula el denominador. ¿Se entiende por qué ponemos menos D sobre C y no solamente menos D? ¿Podría explicarlo otra vez? Dale. Estamos buscando qué valor de X pongo acá para que esta cuenta se me haga 0. O sea, ¿cuál es el que me preocupa? Sería el donde esta cuenta CX más D sea igual a 0. ¿Está bien? Cuando yo quiero despejar de esa expresión CX más D igual a 0, ¿qué hago? Paso el D, que estaba igualada a 0, lo paso para el otro lado resta. Entonces me queda CX igual a menos D. ¿Qué me falta para despejar X? Y que el C que está multiplicando pase dividiendo. Así que la expresión a la que llegamos de X es menos D sobre C. ¿Se entiende así? ¿Lo he explicado de otra manera? Sí, gracias, profe. Bien, bien. Bueno, así que no es difícil describir entonces simplemente como esa división, el valor de D sobre C, pero con signo negativo, será el que voy a excluir del doble. ¿Está bien? Bien. Alguien que se anime y nos dé un ejemplo de una función como esta, de la función homográfica. Escucho yo. Yo traje algunos, pero quiero escucharlos de ustedes. Un ejemplito particular. Es decir, con algún valor de A, B, C, D. X más 2 sobre X más 5. Arriba, ¿cómo dijiste? X más 5 abajo y arriba. 3X más 2. 3X más 2. Muy bien. 3X más 2 sobre X más 5. Ese es un muy buen ejemplo, donde el valor de A vale 3, el valor de B vale 2, el valor de C vale 1 y el valor de D vale 5. Muchas gracias por ese ejemplo. Bueno, yo traje otros aquí. Esta expresión, miren. 1 sobre X, cumple con el requisito de que C sea distinto de 0, porque vale 1. El valor de A, B y D, ¿están claros cuáles son? A es 0 y B sería 1. B sería 1, muy bien, y el valor de D también es 0. Muy bien. Sería esta, se dice que es la más elemental de todas las homográficas. A vale 0, B vale 1, C vale 1 y D vale 0. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, he traído otro ejemplo más, semejante a los que han mencionado, para incluir nada más algún valor negativo, que a veces somos medio reticentes. Aquí esta expresión no tiene el término lineal arriba, y sí lo tiene abajo. El valor de A, B, C y D para este caso, ¿cómo lo ven? El A 2, el B 0, Bien. C menos 1 y D 3. Muy bien. Muy bien, muy bien. No hay que dejarse llevar porque esto está escrito al revés, ¿está bien? El valor de 0 sigue siendo el número que acompaña a la X, entonces es menos 1, y el valor de D es 3. Muy bien. ¿Todos de acuerdo con estos particulares ejemplos? Sí, profe. Bien. Bueno, podríamos entonces describir para cada uno de estos ejemplos cuál será el dominio de definición de cada uno de ellos. El dominio de H y el dominio de G. El de H serían todos los reales mayores a 0. Mayores a 0. Mirá que hemos dicho que el dominio solo se preocupa por excluir un solo valor, ¿eh?
Y ahí estaríamos, según vos, Distinto de 0. Aunque sea distinto de 0, distinto de Distinto de 0. cero. Muy bien. El dominio entonces de H son todos los X que pertenecen a los reales menos el 0. Y para la otra función G, Distinto de -3. del menos 3, 3. de 3. de Distinto 3. de 3. Porque de 3. Es el que, si ponemos acá el valor de 3, 3 menos 3, es el que se nos hace 0. En cambio, si pusiéramos menos 3, nos quedaría 3 menos 3 y no nos daría 0. ¿Está bien? ¿Se entiende esta idea? De cómo Sí. pensar el dominio. Bueno, muy bien. Estamos bien. Bueno, vamos a ver, para poder estudiar algo más sobre estas funciones, vamos a tomar de referencia este ejemplo tan particular, en este caso particular de la función homográfica, que es la 1 sobre x. Esta función 1 sobre x hemos presentado y hemos visto la gráfica de la función 1 sobre x. ¿Identifican entonces a esta representación como la gráfica de la función 1 sobre x? Sí, sí. Bien, bien. Esta gráfica es muy particular. Uno nota cuando mira la gráfica que justamente en el valor de x igual a 0, que es el que está aquí en el origen, no hay una imagen, es decir, uno no encuentra para el valor de x igual a 0 algún valor para asignar a la función. Lo busca para arriba y para abajo y no lo encuentra. ¿Está bien? Y advierte que ese punto, para el que no está definido, la gráfica tiene una cuestión muy particular, porque la gráfica de esta función no se puede hacer de un solo trazo, es decir, uno asienta el lápiz, empieza y termina en la gráfica, eso no ocurre, sino que la tiene que discontinuar ese trazo. ¿Está bien? En todo caso, empezaría el gráfico del valor extremo, se movería hasta los valores tan cercanos a 0 como uno imagina, pero para los valores positivos tiene que levantar el trazo del lápiz y continuar la gráfica desde este extremo hasta este otro extremo. ¿Sí? Esto es, que en x igual a 0 no hay imagen, es lo que ya dijimos, pero además la gráfica de la función tiene como este salto en el 0, ¿está bien? Esta idea. Este salto solemos identificarlo diciendo que hay una recta, esta que está aquí remarcada, en este caso el eje Y, que la llamamos asíntota vertical. La idea de asíntota es referida a una recta, la idea es que es la recta a la que se arrima algo. En nuestro caso, se arrima la gráfica de la función. ¿Está bien? Decimos, esta es una asíntota vertical porque la gráfica de la función de este lado, es decir, a la derecha, y a la izquierda se arrima indefinidamente a la recta, aunque no la toca nunca. ¿Está bien? Del mismo modo, vemos que también hay una situación semejante con esta otra línea, que se llama asíntota también, pero acá tiene la característica de ser horizontal, y vemos que para valores de negativos muy grandes, esta gráfica se arrima también a esa línea, y para valores de x positivos y muy grandes, la gráfica también se arrima a esa línea, nada más que en un caso por encima y en el otro caso por debajo. ¿Está bien? Esas particularidades que tiene esta función homográfica la hacen muy distintiva, la hacen muy interesante, y en todo caso me gustaría que charláramos por qué creen ustedes o qué creen que representa esta situación. A ver, separémoslo, cada uno puede tener una idea particular. ¿Por qué creemos o por qué creen que cuando busco valores cercanos al 0, de x cercanos al 0, la gráfica tiene este salto así? Y por otro lado, y lo vamos a analizar después, ¿por qué nos parece que tiene este comportamiento de acercarse a la asíntota horizontal? Vamos por partes. ¿Por qué creen ustedes que tiene ese comportamiento de acercarse a esa asíntota vertical para valores de x cercanos al 0? Porque el dominio tiene que ser sí o sí distinto de 0. O sea, x tiene que ser sí o sí distinto de 0. Bien. Esa es una razón por la que uno no encuentra imagen. ¿Está bien? Eso es muy acertado. Pero ¿qué pasa? Miren, analicemos por ejemplo. Si yo separo en el punto x igual a 1, aquí,
su imagen, 1 sobre 1, está claro que es 1, ¿no? 1, 1. El punto 1, 1 pertenece a la gráfica de la asunción. Miren, si tomáramos un valor más cercano al 0, por ejemplo el 0,5, 0,5 aquí, ¿cuál creen que es la imagen del x igual a 0,5? 2. Bien, levanto y me da 2. ¿Está bien? Miren, la imagen del 0,5 es más grande que la imagen del 1. ¿Está bien? Sí. Siempre es por mitad, ¿no? ¿Cómo? Siempre es a la mitad del punto anterior. Claro, Entonces, el no. 0,5 está a la mitad. Es un ejemplo que estoy tomando, el que está a la mitad. ¿Está bien? Tomemos otro ejemplo. En vez del 0,5, tomemos el 1/3. El 1/3 es, perdón que estoy tildada, 1/3 es 0,33. 333, ¿está bien? ¿Sería Ese que número. para valores más chicos de X la imagen es más grande? Ahí está, muy bien. Esa era la idea que quiero que miremos. Fíjense, si yo tomo un valor de X más chico que el 0,5 y busco su imagen es más grande. ¿Está bien? Más grande y positiva. ¿Está bien? Esa es la idea que transmite este gráfico así, con este crecimiento, con esta asíntota. ¿Está bien? Que cuando me arrimo a los valores de X cercanos al 0, su imagen es cada vez más grande. ¿Se entiende? Profe, hay un compañero que quiere entrar. Bueno, ¿cómo no? Es un buen momento. Muy bien, ahí se caen varios. Seguimos con esta gráfica. Estamos mirando este comportamiento cerca del 0. Decimos que para los valores de X cercanos al 0, cada vez que nos acercamos más al 0, su imagen es cada vez más grande. ¿Está bien? Y algo semejante pasa de esto de que toma valores muy grandes, aunque el resultado me da negativo, cuando analizamos valores cercanos al 0, pero a la izquierda, es decir, para valores negativos. ¿Sí? A medida que me arrimo al 0, este comportamiento de que es un número muy grande el resultado, en valor absoluto, ¿no? Es el mismo comportamiento a la derecha y a la izquierda, nada más que con signo distinto. ¿Sí? Ese comportamiento es el que explica por qué esto tiene así ese crecimiento indefinido. ¿Está bien? Eso explica que se arrima a lo que se llama la gráfica la asíntota vertical. ¿Y qué pasa cuando consideramos valores de X cada vez más grandes? Moviéndonos para acá. Para X igual a 4, su imagen será 1/4. Para X igual a 5, su imagen será 1/5. Para X igual a 10, su imagen será 1/10. ¿Notan cómo es la imagen de esos valores de X cada vez más grande? A medida que X crece, la Y decrece. Muy bien. Y decrece mucho, ¿está bien? Porque miren, entre 1/5 y 1/10 hay 5 unidades en la variable X y se achica bastante su imagen. ¿Está bien? Ese comportamiento es el que representa esto de la asíntota horizontal. Se va achicando, se sigue achicando y se sigue achicando con todos valores de X cada vez más grandes indefinidamente. Aunque nunca me va a dar 0. El resultado de esa cuenta, 1 sobre X, nunca me va a dar 0, ¿está bien? Pero nos dan valores cada vez más chicos. Lo mismo pasa cuando uno piensa en valores de X grandes y negativos, ¿está bien? Pero claro, con un resultado también negativo, ¿está bien? Bueno, ese comportamiento que tiene la función 1 sobre X, que acá resulta claro, es el mismo que tiene la función homográfica en general. Esta que estamos diciendo, cociente de dos lineales, tiene una representación gráfica que tiene un comportamiento semejante a la otra función, a la 1 sobre X. La única distinción es que la asíntota vertical está puesto en otro lugar, que no es necesariamente el eje X, y la asíntota horizontal está puesto en otro lugar, que no necesariamente es el eje X. No sé si no me equivoco con los nombres. La vertical no necesariamente es el eje Y, y la horizontal no necesariamente es el eje X. Y vamos a mostrar que para una homográfica en general, la asíntota horizontal y la vertical están relacionados con los numeritos esos A y C,
A sobre C, es donde está la asíntota horizontal, y la vertical en menos D sobre C. ¿Está bien? ¿Se entiende a lo que vamos? La conclusión sería, o lo que yo tendría que quedarme en claro, que anotar por ahí, que la gráfica de la función homográfica es como la gráfica de la función de 1 sobre x, esa elemental que vimos recién, pero nada más que está desplazada en x, en el eje x, y también está desplazada en el eje y. ¿Cuánto está desplazado? Acá ya lo adelantamos. El valor A sobre C es donde está la asíntota horizontal y el menos D sobre C es donde está la asíntota vertical. Bueno, si me acompañan, voy a mostrarles cómo llegar a la conclusión de que efectivamente la asíntota horizontal está ahí y la vertical está aquí donde lo decimos. ¿Okay? Vamos a hacer la deducción de eso, que de paso esto está en el material de la cátedra, pero quiero que les quede claro que esta deducción no es lo central. ¿Está bien? Lo central en todo caso es que la podamos compartir, que yo la pueda explicar y ustedes me puedan seguir en esa explicación y que alguien inclusive pueda decir, no, esta parte yo no la entiendo. Veamos, tenemos herramientas para entender esta explicación, pero no es para que ustedes la retengan y la guarden de memoria así en un cofre muy valioso. ¿Está bien? Bueno, así que si están dispuestos, vamos a ver cómo deducir esto de que la gráfica se ha desplazado estas magnitudes que decíamos recién. Para esto lo único que vamos a hacer, de lo único que nos vamos a valer, es esta expresión, que es la expresión básica de la función homográfica, la vamos a reescribir de otra manera. Le vamos a encontrar otra versión, algunos van a decir más retorcida, sí, puede ser más retorcida, pero que nos va a permitir entender por qué la gráfica es como si fuera la de la 1 sobre x. Entonces, si están dispuestos para ver esta deducción, lo primero que les voy a proponer es que hagamos la división de estos dos polinomios de grado 1. ¿Se acuerdan cómo se hace la división de polinomios? Sí. ¿Multiplicar pulsado? No, la división de dos polinomios la hacíamos. Si teníamos suerte con la regla de Ruffini, si el polinomio que estaba en el divisor era del tipo de x más a, ¿está bien? Pero si no, habíamos aprendido, por lo menos en el ingreso lo revisamos, cómo se dividen dos polinomios con esa operación un poco más larga, o con un procedimiento un poco más largo. Pero que en este caso, como se trata de dos polinomios de grado 1, va a ser una división muy sencilla. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Escribíamos así, ¿se acuerdan? Escribíamos el polinomio que íbamos a dividir y el otro dentro de esa, como si lo hiciéramos con los números, ¿no? ¿Se acuerdan de eso haberlo visto? En el ingreso lo hemos hecho. Sí. Sí. Bien. Bueno, les recuerdo que iniciábamos dividiendo los términos de mayor orden, es decir, hacemos A por X, que es el de mayor orden, dividido el de mayor orden del divisor. AX dividido CX, ¿a qué será igual? A sobre C. A sobre C. Eso es lo que vamos a escribir aquí. A sobre C. El resultado de esa división es A sobre C. Muy bien. Y ahora les recuerdo que lo que hacíamos era multiplicar esto que habíamos obtenido, A sobre C, por este polinomio que era el divisor, y lo poníamos aquí abajo, alineado, para restarlo. Bueno, si hacemos eso, cuando multiplicamos A sobre C por CX, el resultado de esa multiplicación nos queda AX. Y cuando multiplicamos A sobre C por este valor de D, lo que nos queda es eso mismo. Y algunos lo escribirían ya directamente con signo cambiado acá, porque lo vamos a restar, y otros como yo escriben con el signo que está y lo resta, ¿está bien? ¿Se acuerdan? Que restamos, si hemos hecho bien las cosas, los dos primeros términos se deben cancelar, y lo único que nos va a quedar es la resta de los numeritos nada más. Y ahí nomás termina la división. Me queda B, que es el que está acá arriba, menos la expresión que está aquí abajo restando. Este ya es el resto, no se puede continuar la división, porque me queda un polinomio de grado 0 dividido por otro de grado 1, no se puede continuar esa división. ¿Está bien? ¿Qué clara esta división como la hemos hecho? Lo que hemos encontrado, que sería el resto, el cociente que sería A sobre C y los polinomios que estamos dividiendo.
¿Queda claro o hay alguna duda que haga falta explicar? El segundo no lo entendí. ¿Qué sería el segundo? A ver. AX más A sobre C por D, no entendí bien ahí cómo lo terminó. Bien. ¿Te acordás que lo que hacemos es, hacemos la división y lo ponemos acá, ¿no? El A sobre C. Y después lo que hacemos es multiplicamos eso, que es el cociente que hemos obtenido, por cada uno de los términos del divisor. ¿Está? Multiplicamos A sobre C por CX, por este, y lo ponemos acá abajo. ¿Está bien? Y después multiplicamos A sobre C por el D. Y eso es lo que escribimos aquí abajo. Ahora sí. ¿Cómo resolvió? Y después restamos, ¿te acordás? Restamos a la expresión de arriba la expresión de abajo. O directamente poníamos la expresión de abajo, cambiar el signo. O sea, lo que estamos haciendo acá, a la izquierda, por eso hemos puesto esa raya celeste, estamos haciendo la resta o la suma, como quieras, con el signo que lo pongas, ¿eh? Entonces digo, AX menos AX, 0. B menos este que es el término lineal, perdón, el término independiente, me queda B menos AC por D. Correcto. Ahí lo vi. Sí, gracias. Bien. Bueno, este sería el residuo, el resto. El valor de B menos AC sobre D. Todos numeritos son estos, ¿eh? Miren, no tiene nada de X, ¿eh? Ni el resto, ni tampoco el resultado del cociente. No tiene nada de X, ¿eh? Bueno, esta división es lo único que nos hace falta para poder escribir esta expresión de la función de otra manera. ¿Bien? Con esa división vamos a escribir la expresión de la homográfica, miren, la expresión de la homográfica la vamos a escribir como el cociente A sobre C más el resto, que lo puse arriba, dividido el denominador. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, y esto es todo. Lo único que vamos a hacer a continuación, lo que yo voy a escribir, lo que voy a mostrar escrito a continuación, les recomiendo que no lo gasten en copiarlo, porque en realidad lo único que voy a hacer va a ser reescribir esto de otro modo. ¿Está bien? De modo tal que cuando miremos la última fórmula, que es la que en realidad nos interesa, entendamos dónde está la función homográfica elemental, la 1 sobre X. Miren, en el próximo paso voy a poner lo que está en el numerador, esto que es el residuo o el resto, lo voy a poner afuera, como multiplicando, ¿está bien? Miren, dejo un 1 acá arriba, en esta expresión, dejo el 1 y pongo todo lo que está en el numerador acá entre corchetes, como si fuera multiplicando. Porque me va a servir, esto lo hago así, es equivalente, pero porque me va a servir. Y me he tomado el trabajo de sacar del denominador la constante C, factor común. ¿Está bien? La expresión es equivalente, si yo hago C por X, obtengo esto, y si hago C por D sobre C, obtengo D. ¿Está bien? ¿Se entiende esta expresión? A lo mejor no se entiende por qué la estoy queriendo escribir así, pero ¿se entiende que es equivalente esta expresión a la anterior? ¿O a alguien le quedan dudas? Profe, perdón que le corte, hay un compañero que quiere entrar. Bueno. Muy bien, ahí va. Solo uno. Muy bien. Vamos, ahí está. Bueno, si no hay otra dificultad con esto, lo único que voy a hacer ahora a continuación es operar con este corchete para escribirlo como una única expresión fraccionaria. Eso es equivalente a esto, saco el C, el común denominador, y escribo B por C arriba, A por D aquí, y nada más, ¿no? La expresión es la misma, solo que está escrito de otra manera, y después voy a agrupar esta C que está aquí solita, multiplicando a este paréntesis, la voy a escribir acá como C cuadrado. Esta expresión en realidad es la que nos interesa. ¿Okay? Todas las intermedias en realidad justifican por qué llegamos a esta. A ver si todas la ven, a la última, la que R cuadrado, que dice A sobre C, que es el resultado de la división, todo un corchete acá que tiene que ver con los 4 valores, los 4 coeficientes,
y la expresión 1 sobre x más d sobre c. Esta expresión que está recuadrada es la que me interesa en particular. ¿Por qué me interesa en particular? Porque esa expresión es semejante a una expresión como esta que estoy poniendo acá en gris, donde hay un número que le llamo A grande, que sería el primero que aparece acá, un número A grande, otro número B, que es este que aparece entre corchetes, B grande, y la expresión 1 sobre X más otro numerito. ¿Está bien? Escrito así, pensado así, uno entendería que nuestra función, la homográfica, en realidad es como la función 1 sobre X con un desplazamiento D sobre C. Fíjense, aparece 1 sobre X más D sobre C. Esto hablaría de un desplazamiento D sobre C. Recuerden, ese tenía que ver con un desplazamiento en el eje X. ¿Está bien? Entonces, si hay un desplazamiento en el eje X y yo tenía una asíntota vertical, eso explica que la asíntota vertical se desplace una magnitud justamente asociada a ese valor de D sobre C. ¿Está bien? Este valor de B grande aquí, lo único que estaría operando como transformación sería un cambio de escala. ¿Se acuerdan? Que hablaban en el práctico con Gabriel, que ese valor de B grande que estaría acá multiplicando cambia de escala, o la hace más ancha, o la hace más angosta, ¿está bien? O más alta o más baja, ¿está bien? Ese valor de B grande tendría que ver con eso, que es el corchete en realidad, la otra expresión. Y este valor de A, que está manifestado acá, lo que hace es mover la gráfica de la función hacia arriba o hacia abajo, ¿está bien? Hace desplazamientos en TGI. Dependiendo si el valor de A grande fuera positivo, se mueve para arriba la gráfica, y si fuera valores negativos, se mueve para abajo. ¿Sí? O sea, esta expresión que hemos recuadrado nos permite identificar que la gráfica de una homográfica cualquiera es la 1 sobre X desplazada horizontalmente en la magnitud de sobre C, cambiada de escala según el valor de B y desplazada horizontalmente una magnitud A que tiene que ver con ese A sobre C. Me importa la síntesis de esto, si esa síntesis queda clara. Y si no, preguntas, claro, no lo duden. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bárbaro. Entonces, si se entiende, vamos a ver cómo queda la gráfica del ejemplo que nos quedó pendiente. Este ejemplo, miren, ¿se acuerdan que habíamos puesto el ejemplo 2x sobre 3 menos x? Esta función no está definida, dijimos, para el x igual a 3. La gráfica de esa función tendrá la asíntota vertical ¿a dónde? En x igual a 3, ¿está bien? X igual a 3 va a ser la asíntota, ¿está bien? Que en la expresión anterior decíamos, la asíntota vertical está en el valor menos d sobre c, ¿se acuerdan? Menos d sobre c. ¿Quién es el valor menos d? El d vale 3, el c vale menos 1, 3 sobre menos 1 es menos 3, como va con signo cambiado me queda x más 3. ¿Se entiende la asíntota vertical en menos d sobre c, en este caso en 3, para la gráfica de la función? Bien. Sí. La asíntota vertical, dijimos que tenía que ver, la asíntota vertical tenía que ver con lo que nos daba la división. ¿Se acuerdan? La división que nos dio A sobre C. La división de las dos expresiones nos da A sobre C. En este caso, A vale 2 y C vale menos 1. A sobre C en nuestro caso sería menos 2. ¿Ven? La gráfica horizontal está justo en el valor I igual a menos 2. ¿Está bien? Estoy pensando entonces que la gráfica de esta función tiene asíntotas igual que la función 1 sobre X, y si ustedes notan, no tiene esa característica de que estaba en este cuarto acá arriba y en este cuarto acá abajo. Es como que eso se ha dado vuelta. Se ha dado vuelta porque el valor de B, este grandote que era el que hacía el cambio de escala, para este ejemplo en particular es un valor negativo. Fijémonos, he copiado el valor de B, que era lo que estaba entre corchete, era este producto. B por C menos AD sobre el C al cuadrado. Miremos,
¿El B cuánto vale? 0. 0. 0 por C me queda 0, esta primera parte. ¿Y el valor de A por D cuánto nos daría? Menos 2. Más 2. A por D. 6. A vale 2. Bien. Y D vale 3. 2 por 3, este sería el producto de A por D, sería 6. Con este signo menos me da menos 6, ¿está bien? Menos 6 dividido C cuadrado. Pero C cuadrado, por más que es negativo, después nos da 1. Así que el valor de B es menos 6, es negativo. Y eso hace, entonces, al ser 6, la hace más amplia, ¿está bien? La enancha, ¿está bien? Con respecto al eje Y. Pero a su vez, como es negativo, lo que antes se veía en esta parte, en este cuarto, ahora pasará a estar para valores de abajo, para valores negativos. Y lo que en la gráfica de la función 1 sobre x antes era negativo, ahora terminará dando valores positivos. Ese crecimiento, ese enanchamiento por ese factor b igual a 6, queda claro porque miren acá la escala, ¿no? Se ha agrandado mucho para que la podamos ver. Eso habla de un valor de b grande, como es el número 6 en este caso. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estamos observando sobre este ejemplo de función homográfica? Preguntas, por favor. Profe, no me terminó de quedar bien claro, o sea, sé de dónde sale el 6 y demás, pero no me terminó de quedar claro, o sea, qué hace sobre la gráfica. ¿Qué hace sobre la gráfica? Quizás si volvemos a mirar la expresión anterior, esta expresión, esta que está así griseada, estaría indicando que tengo la función 1 sobre x con un desplazamiento d sobre c, y este valor de b, que es lo que está entre corchete acá, ¿no? El b reemplaza eso, es un factor que lo que hace es cambiar la escala, ¿está bien? ¿Cambia la escala de quién? De la función, cambia la escala en y, ¿está bien? Porque si el numerito está multiplicando la x, si apareciera multiplicando esta x, lo que cambia es la escala de x, ¿está bien? Pero como el numerito b acá está multiplicando a toda la función 1 sobre x, este b lo que genera es un cambio de escala en el eje y, ¿está bien? Magnifica en este caso, porque el b de este caso particular es el número 6, el b grande, me da como resultado el número 6, entonces por eso la hace crecer más, la separa, la enancha más. A ver si ahora se entiende un poco más esa idea. Disculpe, profe, hay chicos esperando para unirse de nuevo. Bueno. Vamos de nuevo con esta idea, a ver si... Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Usted ahí en B puso que es BC menos AD. Y usted dijo que AD es menos 6, pero no sería... A no sería 2 y D no sería menos 1. No, D es sería 3. 2, estoy de acuerdo con vos. El D no estoy de acuerdo con vos. Ah, sí, 1. D es 3. El D es el independiente del denominador. El D es 3, fíjate. Es que está escrito en otro orden, por eso a veces lo puse así para que no nos engañemos. El D vale 3, el C vale menos 1. Listo. ¿Sí? Sí. Bien, bien. Más preguntas, más dudas, a ver. Yo estoy un poco en la misma que la compañera. No entiendo en qué sentido la enancha. O sea, ¿a dónde veo ese enanche del 6 de este B grande? Bien, mira, en el cambio de escala, porque si yo pusiera aquí, en la misma escala que tengo, en esta que está puesta aquí, pusiera la gráfica de la función 1 sobre x, vos verías que crece con otro ritmo, ¿está bien? ¿Viste el efecto, suponte vos, sobre una parábola? Pensemos en un ejemplo de una parábola. Cuando yo comparo la de x al cuadrado con la que tiene el x al cuadrado multiplicado por 4,
la que tiene multiplicado por 4 tiene la forma de una parábola igual que la otra, pero que crece más rápidamente, ¿está bien? Es decir, aparece como más cerrada, ¿está bien? Porque en realidad para el mismo valor de x tiene un crecimiento superior. ¿Se entiende esa idea? Sí, sí. Si no, si quieren hacemos la gráfica de la función 1 sobre x, y la multiplicamos y la comparamos con la gráfica de la función 6 por 1 sobre x, por ejemplo, ¿está bien? Si uno compara esas dos funciones, notaría que hay, la que tiene el 6 adelante tiene un crecimiento mucho más rápido, ¿está bien? Tiene un cambio más rápido que el que tiene el 1 sobre x. ¿Se entiende eso? Si no, lo hacemos, ¿eh? Profe, pero, o sea, en este caso que es menos 6, o sea, no importa el signo, o sea, queda 6. Claro, el menos 6 lo que hace es que la gráfica no me dé, donde antes me daba positiva, la 1 sobre x me daba positiva para este cuadrante, ahora me dé negativo. Les propongo que veamos las gráficas estas para que entendamos. A ver si tengo, creo que tengo abierto aquí, de paso dejamos entrar a este estudiante. Ah, lo saben, pero no importa. ¿Cómo? Sí, grafiqué en GeoGebra las dos para ver cómo era más o menos y sí, veo la diferencia. Claro, se entiende, pero ahí lo vemos, ¿eh? Función, graficar funciones, ahí vamos. Ahí vamos. Pongamos la 1 sobre x, f de x, igual a 1 sobre x. ¿Está bien? Esa sería. ¿Todos la ven? Esa es la 1 sobre x. Y ahora pongamos acá otra. Igual a 6 sobre x. Es decir, esta. ¿Se ve? La azul miren, para un valor de x dado, por ejemplo, para el 1, la 1 sobre x me da 1. Y la otra, la azul, ¿qué imagen tiene para el 1? 6. 6. ¿Se ve? Que crece más rápido, que es más pronunciada, que está como estirada la verde y agrandada. En cambio, si yo pusiera otra que fuera con el signo menos, vamos a llamarle h. Si pusiera con el signo menos, miren lo que pasa. La roja y la azul son la misma función, pero en vez de amplificarse por 6, amplificada con menos 6. Es decir, pasa lo que en azul estaba positivo, en la roja ahora pasa a estar negativo, y del otro lado pasa exactamente lo mismo. ¿Y la inversa? ¿Sí? No es la inversa, ¿eh? Yo es para mostrar. Si uno compara la verde con la azul, lo que ve, perdón, esta la voy a poner en blanco. Si compara la verde con la azul, ve el efecto de multiplicar por 6 a toda la función, ¿está bien? Y si compara la azul con la roja, ve el efecto de ese menos anterior. Es decir, la gráfica es la misma, pero donde antes era positivo, ahora es negativo y viceversa. ¿Se entiende esa idea? Sí, ahora ya entendí, gracias, profe. Ahí está. Ahí está. Bueno, si esto queda claro, me parece que es lo básico que tenemos para podernos destinar a trabajar, ¿está bien? Lo que me parece relevante entonces para esta función, que digamos que por supuesto que esta función, este ejemplo no está definido para x igual a 3, cosa que ya lo hemos visto, y también podríamos decir que si bien la imagen de esta función o el codominio uno diría que son todos los números reales, también podríamos aumentar la precisión diciendo que el resultado de esta cuenta, de esta función, nunca nos va a dar el valor menos 2. Es decir, esta asíntota horizontal
en y igual a menos 2, indica que como imagen nunca obtendremos el valor menos 2. ¿Okay? Así como en la 1 sobre x decíamos, esa división 1 sobre x nunca nos va a dar 0, ahora podríamos decir, esta división 2x sobre 3 menos x, por más que yo cambie el valor de x y elija cualquiera, nunca el resultado de esa división me va a dar el valor de y igual a menos 2. Es decir, la gráfica se arrima indefinidamente al valor de y igual a menos 2, ya sea por este lado, por el lado de los x grandes y positivos, o por el lado de los x grandes y negativos, se arrima esa asíntota, pero nunca la función va a dar como imagen para ningún valor de x el valor de y igual a menos 2. Ese es un comportamiento muy particular de las funciones homográficas que me parece que ya es interesante que nos empecemos a familiarizar. Y acá después va a pegar con un concepto, una definición de un concepto muy importante del cálculo, que es el concepto de límite de funciones. ¿Está bien? Bueno, si esto ha quedado claro, me parece que ya estamos habilitados entonces para cerrar aquí y para que, no, a lo mejor adelante Gabriel, no en la clase de hoy, sí en la clase del viernes, se puedan trabajar con algunos ejemplos de estas funciones. Así que, si no hay otra pregunta. Una pregunta. Sí. En este caso, el i, o sea, la imagen, el menos 2, va a ser solamente para este ejemplo. Claro. O sea, el valor no obtenible, nunca como imagen, tiene que ver con la asíntota horizontal. ¿Está bien? Y la asíntota horizontal, te recuerdo, creo que eras Luis, Luis, que dijimos que la asíntota horizontal tenía que ver con el valor de A sobre C. ¿Te acordás que lo dijimos por acá? Sí. Acá dijimos que el valor de la asíntota horizontal es el valor de A sobre C. Ese valor es el que nunca vamos a poder obtener de la división. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Bueno. Bueno, si no hay más nada para preguntar, vamos a detener la grabación y vamos a cerrar esta.